¿Cuál es qué? Realice una descripción de su vida artística y profesional. Una descripción de mi vida artística y cultural. A ver, mi nombre es Diego Fernando Rojas Parra. Nací en el año 1967 en Villavicencio. Inicié en la danza por accidente. Es como más o menos eso, ¿cierto? Sí, sí, señor. Me inicio en la danza como por accidente, ¿no? Y por capar clase. La verdad fue como por capar clase. ¿Por qué? Porque cuando llega el maestro Jesús Pedrosa en 1977 a enseñar danzas en una escuela que se llama, o se llamaba Antonio Villavicencio, acá en Villavicencio, la que queda al frente de Corcumbi, que ahora se llama Germán Arquiniegas. Yo soy de ese sector. Entonces él llegó con el ánimo de enseñar danza nacional, en el 77, más o menos, 76, 77. Y yo le dije, pues que las danzas en qué horario eran. Él me dijo, no, que él venía y nos sacaba de clase. Pues yo levanté la mano porque eso significaba que iba a capar clase. Yo levanté la mano y empecé a ir a trabajar danzas nacionales con Chucho Pedrosa. Yo bailaba danza nacional primero. Y entonces empecé y nada, estuve con Chucho toda la primaria ahí, cuarto y quinto, que yo fue lo que estaba haciendo en ese día, 77, 78, 79, tercero, cuarto y quinto. Luego me paso para la academia particular que él tenía en esos días ahí detrás de la gobernación, a un costado, ahí desde Colombia se llamaba esa sede, o se llama ese instituto todavía. Y ahí empiezo también aparte de ver danza nacional, a ver joropo. Pero con la particularidad que a mí los primeros pasos del baile de joropo me los enseñó una persona que no era llanera, que era el mismo maestro Chucho, porque Chucho viene del Valle del Cauca, de Cali, y es egresado del IPS, Instituto Popular de Cultura. Ahí me encuentro con un grupo de amigos que son los que pioneros de la danza en Villavicencio como bailarines, como es el finado Luis Alfonso Herrera, que con el paso de los años pasó a crear y a formar el ballet folclórico del llano, el finado Honorato Infante Chacón, quien era alumno de Chucho también, bailaba danza nacional también, era muy avanzado en la danza llanera y creó también la Corporación Folclórica El Centauro, que fueron de los ganadores de los primeros joropódromos, y luego también era profesor de él de joropo. Me encuentro también con Marina Mateus, con Marina Mateus, con Hilda Mateus, con Deyanira Aguirre, que Deyanira Aguirre, Gilla Aguirre, como le decíamos nosotros, de la Esperanza también, y bailarina excepcional, donde Chucho, que luego con el paso de los años fue bailarina del Ballet Folclórico de Colombia, de Sonia Osorio, Marlene Vaca, Miguel, se me olvida el apellido de Miguel, bueno, como los pioneros de ese gremio de danza, y que bailábamos en todos los grupos que habían. En esa época existía el grupo de danza de la Caja de Compensación Familiar del Metacofren, existía el grupo de danza de la Escuela Departamental, de la Academia Departamental de Danza, que funcionaba ahí arribita del edificio Comité de Ganaderos, de la cual Chucho también era instructor, y en la Caja de Compensación Familiar de Cofren, y los sábados, todos los días, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, yo mantenía ya bailando, y empezamos a ver el joropo. Los dos primeros profesores de joropo mío no eran llaneros. Primero, el de los pasos básicos fue Chucho Pedrosa, que aún existe, que todos hemos con el valle. Luego el maestro Honorato Infante Chacón, que todo el mundo sabe que era santanderiano. Honorato era santanderiano, o sea, no era llanero. Luego empecé a tener clases momentáneamente con José Abel Carrillo, más conocido como la Cotiza de Oro, de San Martín, y que también trabajaba donde Chucho. Entonces estuvimos ahí y empecé yo a trabajar con Chucho, a ayudarle como asistente en las diferentes clases, en los diferentes colegios. Fui docente en la ayudante de Chucho en la neta, la normal, cuando yo ya tenía 14, 15 años más o menos, en el Colegio General Servies.
en el femenino, que eran como la normal, que eran los que manejaba Chucho, y él me llevaba para que yo la colaborara. También empiezo a monitorearlo en el grupo Danzas de Cofré y en la academia departamental con los grupos de inducción. Me voy 2 años para el ejército en el año 86, parte el 87 todo el año, parte del 88. Y mi servicio militar fue en Saravena, Arauca. Pues llego yo a Arauca, conozco todo el Arauca directamente y empiezo a trabajar allí, empiezo a darme cuenta en verdad que era un joropo, ver también cómo los tenían ellos, ¿cómo se dice uno? Cómo los tenían ellos también cambiados, porque en aquella época era el auge del joropo moderno también, y cómo yo me doy cuenta que lo que yo estaba bailando en un joropo era totalmente diferente a lo que bailaban allá. Duro 2 años en el ejército y vuelvo a Villavicencio. Como un desempleado más, llegué en el mes de octubre a Villavicencio y empiezo a ver cómo por lo menos nosotros no había como el joropo no era una danza, no era algo definido, no había nada escrito, no había nada de que tuviera que enseñar de verdad que el joropo se ejecutaba de esta forma o eso, porque el joropo era un baile. El joropo era un baile, como usted llegar hoy en día y ejecutarlo en una discoteca, como llegar y ejecutar el merengue, como llegar y ejecutar la salsa, como llegar a ejecutar usted la danza, el baile popular, y no es algo que esté cuadriculado, que tenga un principio y un fin. El único orden que había es como el que hacemos nosotros toda la vida en la parte de la ejecución cuando usted entra a una discoteca, y es vamos a ver cómo se hace ¿cuál es la primera palabra que usted le dice a una niña cuando usted entra a una discoteca y que usted nunca ha bailado con ella? ¿Cuál es la primera palabra que usted le dice? Va a bailar merengue. Usted va a bailar merengue y usted va a bailar merengue y entonces usted la saca a una niña que usted no la conoce y que nunca ha bailado con ella. Entonces, ¿usted cómo hace? ¿Usted qué le dice? Que si quiere bailar, no sé, bailas. No, ya están en la pista los dos van a ¿Cómo te empezar a llamas? bailar. No, nunca. Usted le dice, arranca que yo la sigo. La famosa palabra cuando un baile, usted dice, arranque que yo la sigo, o ella le dice, arranque que yo la sigo. Esa es la primera palabra. Eso era lo que hacía el joropo. Usted arranca, hoy en día le han colocado 50.000 cosas de que la línea, eso no, o sea, porque lo vuelvo y le digo, nosotros lo hemos convertido en danza, cuando no es danza. Para nosotros el joropo es un baile. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor. Porque no tiene una connotación definida, es un baile como cualquier otro. Nosotros lo hemos convertido en danza. Entonces, ahí empezamos a ver las diferencias en las actividades que tenemos nosotros, las diferencias temáticas, llamémoslo así. Se empieza a metérsele unos zapateos que son llamativos, pero que no tienen nada que ver con la parte tradicional. Hablan de las famosas metralletas cuando el accionar del baile de joropo la idea es seguir el instrumento mayor, lo que nos esté marcando. Y muchas veces nos estamos haciendo una marcación sencilla, el tacan, 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 y nosotros arrancamos como locos a hacer metralletas, que donde no hay una concordancia en lo que yo estoy ejecutando con lo que está sonando. Bueno, pero en fin, veo yo muchas diferencias y empiezo yo como a hacer mi propio análisis. Llego al ejército, vuelvo donde Chucho Pedrosa, me metí antes al Instituto de Danzas del Meta, y el maestro, yo no le diría un maestro a él, una persona que le gustaba la danza, que también bailó danza, pero no era como ordenado en la danza, Fernando Mancera, y él crea su grupo Instituto de Danzas del Meta, pero más con fines políticos que con otro fin, y yo bailo allí como 2 años. Vuelvo luego donde Chucho Pedrosa otra vez, sigo bailando con él, y en el año 1992 me independizo donde Chucho. Yo ya estaba trabajando en las casas de la cultura de Pumaral, en la de Restrepo, y creo mi propio espacio, mi propia corporación, mi propio grupo que se llama Corporación Cultural Danza y Tradición Danza desde 1994. Estamos cumpliendo 27 años. Lógicamente,
empezamos bailando danza nacional también, no solamente joropo. Y empezamos a movernos en el contexto artístico. Tenemos la gran fortuna, pues, de que como bailarina a mí me reconocían, yo era muy reconocido a nivel nacional, y me empiezan a llamar. Entonces danza empieza a viajar desde un comienzo, desde un inicio bastante, y empieza a hacer como las propuestas que tenemos, y empezamos ya a meternos con otros temas. Danza siempre ha representado el departamento del Meta en los mejores festivales a nivel nacional, y siempre ha sido como un punto de referencia en cuanto a la parte de la coreografía, porque hemos tenido un orden coreográfico y lógicamente le estamos dando le tratamos como de poner un orden a ese desorden que se había implementado desde nosotros mismos del baile de joropo, que no sabíamos ni lo que queríamos. Luego llega el año 2000, cuando se crea el joropódromo en Villavicencio. Yo hago las bases con Telmo Vega de San Martín de los Llanos, y a nosotros nos llaman y nos dicen, hagan las bases con la regla de que no tengan reglas. O sea, abrámonos para que el joropódromo sea una vaina de libertad. Ese libertinaje coreográfico conceptual que causó que en un inicio el primer joropódromo se hizo, no participaron más de 20 o 25 grupos. Ya en el segundo joropódromo ya eran como tres veces más los grupos que se habían participado. Pero es que porque empezaron a salir ya, como se dio mucha facilidad de enseñar joropo, entonces cualquier persona que llevaba a su hijo a clases se creyó entre comillas con autoridad cultural de abrir el garaje de su casa y crear una academia de baile. O sea, masificamos el joropo, sí, pero no hubo un orden, no hubo como una regla de oro, pues, para crear las academias acá en Villavicencio. Y aparte de eso, debido al impacto tan grande que tuvo el joropódromo, de ahí empezaron todos los municipios de los llanos en Colombia y los llanos en Venezuela a crear su propio joropódromo. Le cambiaron nomás el nombre, pero nunca ninguno ha seguido un orden en real como fue el joropódromo de nosotros, que para nosotros el joropódromo se hace de una señal, de una forma tal de que es el mismo grupo musical y la misma música para todos, el mismo grupo musical, la misma música para todos, y lo que cambia es cada grupo que participa tiene que hacer su coreografía y todos los bailarines tienen que tener la destreza para bailar con esa música que nos están colocando. Los otros sí, cada grupo baila con su pista. Entonces, de ahí empieza mucho juego coreográfico, mucha invención coreográfica, no había un tope, queda muy abierto. Y entonces todo el mundo queda a crear, y lastimosamente con lo que yo le decía desde un inicio, que como no había un escrito del baile de joropo, entonces resultamos aquí muchas personas hablando y creyéndose maestros que no tenían ninguna interferencia en su folclore ni en su cultura, y aquí cualquier persona, entre comillas voy a decir, de Arauca, de Casanare, del Bichá, llegaban con esa autoridad hablando del joropo como si ellos fueran unas autoridades, y cuando uno se daba cuenta, averiguaba, no eran nadie. Entonces ahí fue cuando llegaron los famosos aparecidos, entre comillas, del folclore y la tradición, que me dijeron, no joda, chico, vale, entonces te colocaban a ti una entonación en tus palabras, no joda, concha, le vale, y ya, entonces eran los pijas, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces vino mucho la imposición de personas que no tenían con claridad ni siquiera sabían ellos qué era lo que buscaban. Entonces, eso sí por lo menos es lo que pasa, eso es lo que pasa, Alcira, perdón, mítico. Eso es lo que pasa por lo menos con los aquellos maestros que todo mundo y que usted conoce, que por ahí que no tiene ni siquiera claro qué es el joropo. Empezamos a crear cosas y empezamos a trabajar, pero yo siempre el discurso que llevo mío es vivencial. Yo siempre narro la experiencia de vida. Una gran anécdota que yo cuento, que es por allá en el año 1990,
91 creo que fue, en el auditorio del IFES en Bogotá. Estaba el maestro Alberto Londoño dictándonos una conferencia, que en paz descanse, y me dice en un cierto momento, imagínense, yo a mi lado tenía, a un lado mío tenía a James González Mata de Fundanza de Armenia, tenía a Juan Becerra de Pamplona, tenía a Carlos Vázquez de Barranca Bermeja, tenía a Henry Alberto Calderón de Pereira, tenía a John Jairo Giraldo de la Casa de la Cultura de Calarcá, tenía a... Estaba por ahí Robinson Liñán, si no estoy mal, de Cocuba, con Mónica Lindo. Bueno, habíamos como unos 15 personas de los que en ese momento folcloristas a nivel nacional que estábamos empezando a dar nuestros primeros pasos. Y el maestro dice, Alberto Londoño dice, eso es como el joropo, yo he visto 23 formas diferentes de bailarlo. Entonces yo me paré, perdón maestro, el joropo no se baila sin una sola forma. Claro, todo para que me diera un bombo, ¿no? Para que dijera, yo levanté la mano, maestro, el joropo no se baila sin una sola forma. Ese señor Alberto Londoño, que paz descanse, se levanta y coloca las manos sobre la mesa, se para y le pega el berrió, que todo esto se le puso rojo, y me dice, señor, yo lo he visto. Y yo me paro y le digo, señor, yo lo he vivido. ¿Sí me entiende? Entonces, eso fue la noticia. Esa noche nos fuimos para el palenque de Elías Zapata Olivella. Todavía existía la finadita. Eso era un miércoles santo, precisamente, en el 91. Imagínense, hace 91, 2001, 2020, 30 años. Te estoy hablando de 30 años. Y cuando llegamos allá y en el palenque de Elías Zapata, yo tenía la costumbre que cuando yo asistía a esos foros, yo llevaba una cajita de aguardiente llanero. Y ese día estábamos todos tomaditos allá y se me acercó y me dijo, no, Diego Fernando de María, pues tú vas a llegar muy lejos. Yo dije, ¿qué, marica? ¿Y por qué no fue capaz de reconocerlo allá? Y nos pegamos una borrachera ese día con Alberto. Y de ahí en adelante fue mi gran amigo, mi gran consejero. Porque cuando Diego Fernando Rojas llega a los congresos, a los foros, talleres, a donde César Monroy, se me abren muchos. Vea, César Monroy me conoció, yo andaba en Cotizas todavía. Yo me iba en Cotizas, yo metía a Chumú. Yo manejaba el Chumú cada rato. En donde César aprendí muchas visiones, porque César también una vez dijo, es que al hombre llanero le da lo mismo hablar con un hombre, bailar con un hombre o con una mujer. Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque a él solo le importa es que suene duro los pies y mantienen con la mirada abajo. Y dije, no, eso es una creencia que hacen sentir ahorita, pero nosotros no somos así porque nosotros también conquistamos con el joropo. Y yo no voy a conquistar al joropo sin mirar a una mujer. Ahora, las dificultades en las figuras que hacemos nosotros, claro, son figuras difíciles, pero no que decir de que por mucha dificultad tienen que tener una, ¿cómo se dice eso? Tienen que tener un acoplamiento tal de que esas figuras no sean bruscas, porque el joropo sí, el joropo es machista, pero el machismo no consigue en que yo coja golpes y estrujones a mi pareja en el escenario. El machismo consiste en la ejecución, que el hombre es el que lleva la pauta y la mujer lo sigue, pero la mujer también tiene que ser una mujer experta bailarina para ver qué es lo que le sigue, qué zapateos, qué escobillados va a hacer cuando uno está zapateando, qué galanteos va a hacer ella cuando uno está galanteando, cuando uno está haciendo figuras. O sea, todo tiene que tener un libreto de ejecución y de entendimiento. Pero como le digo yo, y que lo que decía yo ahora rato de lo del baile, el joropo tiene que ser un baile, porque es que usted no tiene un principio ni un fin, es una historia. Nosotros le hemos metido mucha dramaturgia a la danza, pero eso sale con ese movimiento de la creación, de la producción y puestas en escena de los años 95 de para acá. ¿Sí me entiende? Que existen danzas o bailes de laboreo, bailes de bastante. Nosotros, aquí hay un concurso muy bueno, un cuento muy bacano con esa vaina, con proyectos pedagógicos como el Garcero, el Llano en Casanare. El Garcero, el Llano en Casanare, yo era funcionario de la Universidad de los Llanos y a mí me pagaban y yo me iba allá a dictar unos talleres, pero yo les manejaba lo que era la composición coreográfica. Y era por composición coreográfica, yo la empezaba a hacer, era partiendo de las rondas y juegos infantiles. De allá era que yo empecé a hacer coreografías, libreteábamos las rondas infantiles tales de que fueran con instrumentos de allá, con la temática de sitios de allá,
hay una ronda que yo me acuerdo mucho, el Puente de Aviñón, no sé si usted lo ha escuchado. En el puente de Aviñón todos cantan, todos bailan. En el puente de Aviñón todos bailan, yo también. Hacen así, así los panes. Entonces yo la adapté a la zona de Casanare. Le coloqué el puente de la Cabulla. En el puente de la Cabulla todos cantan, todos bailan. En el puente de la Cabulla todos cantan, yo también. Hacen así, rin, rin, así hacen los artistas. Hacen así, rin, rin, así me gusta a mí. En el puente de la Cabulla todos. Le metí arpista, maraquero, hacen así, así los malaqueros, hacen así, trocun, trocun, tron, los cuatristas. Y lo último, los bailadores, los hombres zapateaban y las mujeres cobillaban. O sea, ¿cómo le contamos la historia? De la misma manera del puente de Aviñón, pero ya con elementos ahí. Entonces ahí es donde crean y también salen lo que son las famosas danzas teatrales. O se pueden hacer mímicas de la danza. Ahí fue donde salió el famoso baile del pavo, el baile del ordeño, el baile del arreo. Y se colocan a hacer se colocan a, ¿cómo se dice? A buscar lo que se dice, se ponen a buscar dramaturgias en danzas. Pero ¿cuál es la famosa dramaturgia que ellos colocan? Simplemente hacen las mímicas que llamamos nosotros en los centros literarios, que uno lo hacían en los colegios, y hacen uno la mímica sobre lo que está cantando, lo que está bailando. ¿Sí? Que el cebucán, que las madamas, que entonces son canciones y uno hace la mímica. Y ya se le empezaron a llamar creaciones coreográficas y dicen que es tradicional, no. O sea, los únicos bailes aquí, pues lógicamente aparte de nuestro baile de joropo criollo, están los galerones, están las bambas y está la vaca y el araguato. Y la vaca y el araguato, perdón. Esas son las danzas que tenemos nosotros y no más. Los otros son puras creaciones que hemos hecho. Hasta el mismo galerón de Alejandro Luis, pero porque todo el mundo nos lo está pidiendo. Cada ratico quedamos ahí, que hay en el galerón, que hay en el galerón. Entonces, Diego Fernando Rojas sigue con forma danzada, hace por lo menos, crea una propia historia danzada. Tenemos, contrario a lo que todo el mundo piensa, que es que nosotros solamente bailamos joropo espectáculo, nosotros bailamos joropo tradicional también, porque yo soy tradicionalista, yo no soy de espectáculo, porque con esta barriga que tengo ya no puedo levantar el pie a menos de... Entonces, creamos montajes. Actualmente Danzad lleva 13 años continuos, 2004, 5, 13, perdón, llevamos 11 años continuos desde la apertura del torneo internacional de joropo. Nunca un grupo, ni por política, ni nada había estado tanto tiempo y somos nosotros. Danzad ha estado en Europa, Danzad ha estado recorriendo todos los festivales, ganó batalla de carnavales, ganó la castaña de oro. Y lógicamente, pues Diego Fernando Rojas empieza a moverse más y empiezo a investigar, entre comillas, empiezo a averiguar, no a investigar, a averiguar más sobre el concepto de la danza en Colombia. Entonces me abro en espacio, soy presidente, perdón, soy, ay, se me fue acá. Soy, ayuda a la conformación de Red de Folclore, la red de festivales folclóricos colombianos. Ayuda a conformar el CIOF Colombia, a cual llego hasta ser vicepresidente. Fui delegado para el encuentro, el Congreso Mundial CIOF en Italia y en Chile. Renuncio el año pasado a comienzos a CIOF. Ahora estoy presidiendo el comité que está así formando la IOF, que es otro CIOF, pero con 10 años menos. La CIOF tiene 50, la IOF tiene 40 años, pero es mucho más abierto y hay la oportunidad como de participar y de crecer más. Entonces empiezo yo así como quien dice a buscar averiguarme más cosas sobre la danza. No soy estudiado, hasta ahora estoy estudiando la licenciatura con Antonio Nariño en el proceso de convalidación. Me hicieron un examen y quedé de 150 créditos, me aprobaron 91 créditos y estoy haciendo en este momento la convalidación. Jalé a varios compañeros y amigos para que hicieran esta convalidación y pues aprovechando estos tiempos que se puede uno como medio estudiar. Creamos todos la Semana Santa yo traía un maestro diferente a que nos capacitara en danzas y el movimiento aquí en Villavicencio.
una vez me traje a alguien y dije, no, aquí toca es conceptualización, y entonces me dio por crear el Congreso Latinoamericano de Danza y Educación. Ese congreso se hace toda la Semana Santa. Este año lo aplazamos para septiembre, porque nuestra madrina del congreso, la maestra Blanca González Monroy, el domingo pasado cumplió 2 meses de fallecida, es mexicana. Ella nos había elevado y posicionado mucho el congreso con la academia de ella, con la academia de allá de México. Tan así de que creamos un diplomado. El diplomado en Administración Cultural y Gestión Estratégica. Hemos hecho en Colombia 5 cohortes y en México hasta ahora iba el segundo, cuando ella fallece. Y ese congreso y ese diplomado son pioneros a nivel latinoamericano y mundial. No hay ningún congreso que sea de danza y educación, no hay ningún diplomado que sea en Administración y Gerencia Cultural. Entonces, estamos avanzados en ello. Ahorita por lo menos la semana pasada me escribieron del TEC, o sea, de todas las universidades de allá de México, la persona que suplió en el puesto de la maestra Blanca Eva, que nos poníamos de acuerdo de después de Semana Santa y que ellos van a seguir contribuyendo al desarrollo de esto. Entonces, lógicamente, nos metimos a la academia sin ser académicos y sin ser formados. ¿Sí? Aquí coincidían maestros de todo el país, coincidían. La última gran reunión aquí fue el año 2000, en el 2019, que hicimos la eliminatoria también aquí, para de los 6 grupos que habían pasado a la final para escoger el grupo que iba a representar a Colombia en la folcloría del año pasado, que se tuvo que pasar por la pandemia y quedó para este año. Pero imagínense, en un mismo escenario tuvimos a César Monroy, Mario Monroy, Enrique Jatip, Henry Alberto Calderón, Raimundo Lascárrago, Emerson Castañeda, Fernando Urbina Chuquín, del Ballet Terra Colombiana también, con Víctor, que también vino. Guillermo Laguna, Juan David Barbosa. Bueno, conmigo hayamos 25 maestros. 25 maestros de danza, todos, sin temor a decirlo, la crema innata del folclore, no solamente de Bogotá ni de Cundinamarca, sino de todo el país. Porque es que como ahora erróneamente también decimos de que está la crema y la nata, y solamente hay 4 o 5 personas de Cundinamarca que tienen ese reconocimiento, y otras personas que son muy jóvenes, son muy inquietas, pero le falta algo como para llegar a donde estamos nosotros. Lo digo aparte y sin modestia, pero es que nosotros nos hemos ganado ese puesto. Cuando nosotros iniciamos, nosotros no teníamos las ayudas que ustedes jóvenes tienen en estos momentos. A nosotros nos tocó sudarlas. Ustedes sí tienen toda la mano ahorita y tienen esto, que por lo menos son las ayudas que facilitan la conversación, la interacción con nosotros, y lógicamente ustedes tienen el camino fácil. Pues no raquete fácil, ¿no? Porque ustedes también tienen el bendito problema de que nos escuchan a nosotros. Ustedes llegan a donde nosotros con muchas dudas y piensan que sentarse con nosotros van a aclararlas todas, y resulta que salen con mucha más, con mucho más, ¿cómo se llama eso? Dudas. Dice, si el maestro, yo tenía claro esto y el maestro me terminó de joder porque no era tan claro como yo pensaba, entonces me toca seguir investigando. Pero ustedes tienen la oportunidad de que nosotros, esta generación que somos nosotros, hablamos más de la parte vivencial, ¿sí? No nos escudamos en los papeles ni en el discurso hecho ni eso, sino que se habla más en la parte vivencial. Seguimos, hemos hecho todo el concurso, el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Tradicionales. Vuelvo y le digo, lastimosamente en unos sectores de algunas partes del país hacen los concursos nacionales de danza, y usted resulta que el concurso lo hace usted, entonces me invita a mi grupo, invita a su grupo de 5 amigos. Resulta que ahora su amigo que usted invitó por Santander hace el concurso en Santander, entonces lleva los mismos amigos que se reunieron en tal parte, lo lleva para allá. Y los jurados, los mismos amigos. O sea, hay una rosquita pequeñita que están haciendo muy bien, porque están haciendo eventos y están motivando lógicamente a la divulgación y masificación de la cultura, pero también están haciendo mal porque crean una rosquita ahí de folclore que no es bueno para nadie. En el folclore no es bueno que se las sabe todas, es darle importancia a todos y cada una de las personas que hacen folclore.
Tiene tanta importancia el maestro que con las uñas arma un grupo en la vereda Chuapal, por decir algo, del municipio de Cáqueza, al maestro X que hace los montajes en el Ballet Folclórico de Antioquia, porque todos trabajan de acuerdo a su oportunidad. Escribimos el manual, el único manual que existe de planimetría, lo escribí yo en el año 1990. El patronato lo tuvo desde el año 1993 y lo publicaron hasta hace como 3 años. La planimetría, pues esa planimetría duró mucho tiempo guardada en el patronato porque ellos tenían que mirar a ver si era verdad o que era mentira como lo que se hacían los pasos, y duraron casi 30 años haciendo eso y casi no me lo publican. Me tocó irme, bueno, si no lo publican yo lo saco de allá, y entonces ahí sí lo publicaron. Ahí sí hicieron el exhaustivo, la Junta Nacional de Folclore que llaman que tienen, que uno no las conoce. La Junta Nacional de Folclore hicieron la reunión y miraron que sí era, entonces lo publicaron. Entonces ahí estuvimos en eso, con los diplomados, con eso, y pues aquí vamos, hermano. ¿Qué más le cuento yo? ¿Qué más quisiera saber así más o menos? Listo, maestro. Pues vayamos pasando las preguntas y ahí me va contando más de su historia. Porque la segunda pregunta es: ¿qué aspectos importantes considera que se debe tener al realizar una investigación? Una investigación, yo la encuentro muy compleja. Una investigación tiene sus principios y sus connotaciones antropológicas también. Una connotación no es ir a colocarle a Diego Fernando Rojas la grabadora o grabarle un video de 20 minutos, eso no es investigación, es una recopilación de datos. Una investigación tiene mucho, ¿cómo se dijera? Una investigación es algo muy técnico, que muchas veces no basta con una sola persona que la haga, tiene que haber un equipo y que uno de ellos al menos tenga la acreditación de investigador categoría A, B o C, como llaman, de conciencia, para que en verdad cumpla todos los estándares de investigación, para que la investigación sea plena. Lo otro de ahí para acá siguen siendo simple y llanamente recopilaciones de datos, que es lo que usted mira, lo que usted escucha, lo que usted ve. Pero si David Hernández piensa hacer una investigación simplemente basado en lo que le cuenta Diego Fernando Rojas, está jodido, porque usted tiene que hacer una vaina más técnica, tiene que hacer una cuestión bien estructurada, que para que usted no diga, ¿cómo no dice? Pues usted mismo esté convencido que cuando llega hasta la investigación de David Hernández, sea una investigación, y no simplemente una recepción de datos. Listo. ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que tiene la evolución del folclore a lo largo de todos estos años? Y del joropo, del folclore y del joropo. Ay, Dios. Nosotros tenemos un gran pecado. Todo mundo pretende hacer de su concepto la única verdad posible. Y estamos cerrados. Porque yo te decía ahora, todo maestro tiene su trabajo respetuoso y tiene que haber sido en cuenta, tiene que tener su credibilidad. Los colombianos somos unos putas. Los colombianos somos unos berracos. Nosotros somos tan arrechos de que nos inventamos nuestro folclore. Nosotros nos inventamos el vestuario del folclore. Nos inventamos pasos del folclore. Nos inventamos de todo lo que conlleva a decir de que esto es un hecho folclórico. Nomás lo invito a que usted mire, por allá en los años 80, que se consiguen todavía los archivos en los archivos se consiguen en videos por ahí que yo he visto. Fíjese usted
en las presentaciones del grupo de Barranquilla que traía Carlos Franco, cómo bailaban mapalés, cómo bailaban cumbias, y compárelos con lo que hacen hoy. El vestuario totalmente cambiado. Las planimetrías, las perometrías y las coreografías diferentes. Hoy en día usted mira un mapalé y usted no sabe si está mirando una estructura coreográfica de qué, de una estructura coreográfica de, ¿cómo se llama eso? De aeróbicos, o está viendo un campeonato de porras. Vuelvo y le digo, mirando un mapalé de los años 80. ¿Sí? Usted mira que en los torbellinos, en los bambucos, en el mismo sanjuanero, que es un bambuco que usted sabe que fue inventado, fue creado específicamente para ese reinado, el cambio tan berraco que ha tenido el vestuario. En el mismo joropo, que nosotros le hemos cambiado totalmente y le dimos vida a algo que no tenía traje. Ver por lo menos el auge que hubo en los 90, finales de los 90, principios del 2000, no, pongamos en el 2000, cuando en la región andina ridiculizaban al campesino que lo sacaban a bailar con una media de fútbol verde y la otra roja, y con los trajes todos rotos y todo eso. Cuando el campesino, usted sabe que por muy campesino que fuera, buscaba su mejor pinta para irse a bailar. Y el campesino, por muy humilde que fuera, no todos eran tontos ni estúpidos. Y jamás eran, déjame eso ahí, jamás eran de esos que ordinarios, de que utilizaban medias de fútbol para irse con sus mejores pintas a bailar a una fiesta. Que la mujer campesina no era la que saltaba ni que la que mostraba calzones, porque usted sabe que así la mujer campesina fuera la más vagabunda de la comunidad, ella era toda recatada. Ella no era la que se le ofrecía así en la fiesta a nadie. Usted sabe bien lo sabe, porque a los abuelos de nosotros los crearon fue de una forma totalmente diferente a como nos crearon a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No sé si es que sea una evolución para yo justificarme, o que el invento que yo haga no esté tan bien, no me lo crea ni yo mismo, que trato de justificarlo de otra manera. Hace muchos años Funza me llevó a un concurso de jurado. Y me llevó, y el trabajo se llamaba Trabajos de Recopilación y Puesta en Escena, algo así. O sea, permitía los nuevos trabajos y que fueran justificables, me los permitía. Esa vez el maestro Alirio Gamba llevó un trabajo, creo que si no estoy mal, era la cosecha, creo que le llamó, que supuestamente era Cundinamarca, pero llevó todos con trajes del Tolima y la recolección de frutas, y hizo una sustentación que era una investigación, bueno, y una muchacha, una jovencita en esa época, de por allá de un municipio, se me olvida dónde era, pero llevó la del curtimbre, pero ella lo presentó como propuesta, la danza del curtimbre. Le faltaba una justificación por ahí de estructura, pero bueno, fue la que más nos llamó la atención, y la que ganó. Alirio Gamba, usted sabe muy bien que se la pasaba tomando con los muchachos y todo, y una esquina iba pasando que yo, porque fue puta, no le había dado el primer puesto a él. Que cómo me ocurría, que yo con qué cabeza, y yo no fui, primero que todo éramos 5 jurados. Mucha coincidencia que todos hubiéramos coincidido, ¿no? Segundo, si le dije a Alirio, delante de los muchachos de él, le dije, Alirio, así como usted tuvo huevas para inventarse esa coreografía y ese trabajo y darle estructura, tuvo que tener más huevas para decir que era un invento suyo. Nadie le va a decir que no, porque aquí lo permitía. Al rato me dio la razón, me dijo, sí, tiene toda la razón, Diego. Ya, bueno, listo. Si usted hace un invento, pues se ha convencido que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Con el joropo, exactamente lo mismo. Cuando empezamos a mostrarlo de otras formas, de darle ese cambio, todo el mundo lo alababa. Todo el mundo que qué berraquera, danzar en esa época manejaba solamente tradicional.
Y no, los mismos bailarines, no, que digo que metamos el espectáculo, que no sé qué. Bueno, empezamos a buscar las estructuras coreográficas y todo, empezamos a contratar. Y ahora que ya estamos en un paso, todo el mundo empezó hace 2 años de para acá, que no, que sí, que lo tradicional. Pero con la vaina que, ¿cómo era que ellos mismos se la creen de que hacen los concursos, dice joropo tradicional? Y arman los concursos con coreografía para el tradicional, que la cual danzan también para concursos, ya se ha ganado varios premios, y joropódromos también con concurso tradicional. Pero partiendo de usted que la tradicional, lo tradicional jamás tiene coreografía. Nunca. ¿Sí me entienden? No las figuras eran 2 o 3, no eran 50 figuras que ven, los zapatos eran 2 nomás, y nosotros no, que es que eso es tradicional, que es que, no, que le meten, que es que ahora con el 4, que es que al solo de 4, es un resto que nosotros mismos buscamos. Que lógicamente, vuelvo y le digo, yo no puedo tener amarrado a un muchacho joven de 15, 18 años a que haga cosas nuevas, a que tenga creatividad y se empuje más por eso. ¿Sí? No puedo obligarlo a eso. Pero tampoco entonces uno trata de crear y tener cosas que manejen las dos partes, pero no pretender decir uno que es que estamos evolucionando. El joropo siempre ha evolucionado. El vestuario nosotros lo inventamos. Nosotros, dése cuenta, si usted lee también por allá la novela esta, La Vorágine, de José Eustacio, usted lee por allá y mira que los trajes que habían eran los de Doña Bárbara, que la chaquetica negra, que la blusita, que la minifaldita y con botas. ¿Sí? Aquí tratan de meternos una vez un valletón. El año pasado, hace 2 años, fue un concurso aquí en el Meta y se lo ganó un grupo, no voy a decir el nombre, pero es que no, que investigaron el valletón y la cachicama. La cachicama lo utilizan desde el mismo año en que nació, desde el 91. Y el valletón, eso es un invento. Eso no era de nosotros. Un llanero utilizando ruana en la sabana es como berraco. Ahora, si yo me voy a cubrir con algo cuando está lloviendo, tiene que ser algo que me cubra de la lluvia, algo impermeable, no una vaina de saco para que me ponga más pesado a mí y al caballo. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, o sea, Diego Fernando Rojas está de acuerdo en todas las puestas en escena, y vuelvo y le digo, todo el mundo tiene su derecho, pero tenemos que ser más claros nosotros en ver y posibilitar en verdad qué va bien y qué va mal. Nosotros estamos haciendo unas cosas ficticias, pero nosotros, algunos lo reconocemos, otros no. Y lo más verdad es que aquellas personas que no lo reconocen se creen con propiedad, ¿no? Dicen, es que yo he bailado joropo tantos años, es que yo, pero usted mira la historia de ellos y artísticamente no empezaron a aparecer sino, o hay fotos de ellos cuando tenían 7 o 8 años, pero cuando eran fotos de las izadas de bandera que hacían en sus colegios, en sus escuelas, y luego cuando empezaron a aparecer hace 10 años de para acá, pero no tienen más historia, más connotación, y no tienen ¿cómo se dice eso? No tienen algo relevante en la parte tradicional de folclore llanero. Para terminar esa partecita es lo siguiente, que si estamos de acuerdo con la evolución, yo le digo, ¿cómo vamos a saber qué tanto hemos evolucionado si muchos de nosotros ni siquiera tiene a ciencia cierta cómo empezó esto? Porque es que le digo, no hay escritos. Y los pocos escritos que hay están muy tergiversados. Hay un libro que se llama, y me disculpan porque voy a levantar mucha ampolla con esto, que escribió Jacinto, que es, se me fue el nombre, Unicornio, yo creo que es que se llama. Es un libro muy famoso que hay, y a mí me mandaron ese libro para que lo analizara y era mi concepto del mismo Ministerio de Cultura, pero yo le escribí, le devolví a Ángela, le escribí a Ángela. Si usted me dice que yo en el concepto sobre esto, le he hecho al Ministerio de Diego Fernando Rojas 150.000 bailarines que hay en Colombia formados de esa escuela. Se los echo encima. Nos lo echamos encima. Porque esa vaina, esos trajes con que ellos bailaban, las formas y estructuras coreográficas que Jacinto montó, son copias tergiversadas del baile del joropo nacionalista venezolano. Y usted ve lo que explica Jacinto y lo que el estudio que le hace una persona, que este muchacho Parra, que trabaja con el ministerio, que me odia, entre comillas, porque sabe que yo hago el comentario así, sobre el análisis que él le hizo a esa obra. Luego, él
usted ve toda la estructura que montó Jacinto y se va a mirar o a revisar algo de historia del joropo nacionalista de Venezuela, y desgraciadamente y por arte hay mucha coincidencia, por no decir copia, hasta el vestuario y todo, ¿sí me entiende? El churriago, la mujer bailando joropo con tacón mediano, con zapato ese español, el hombre bailando con botas, con ballesta, con churriago que le llaman ustedes, comandador, y con ese valletón. O sea, nosotros no podemos decir de que está bien o mal hecho una cosa si ni siquiera conocemos en verdad la historia propia del joropo. Eso es lo que pasa. Tal cual, sí, señor. Bueno, maestro, teniendo en cuenta sus investigaciones, conocimientos y vivencias, ¿cómo define la memoria histórica y el hecho histórico? La memoria histórica, lastimosamente, en Colombia se hizo fue para las partes políticas. Memorias históricas, culturales y sociales existen muy pocas en Colombia. Y las que existen son relativamente nuevas. ¿Sí? Para la cultura, no hay nada escrito. Lo poco que hay escrito, lo escribieron fue personas que eran ajenas a estas tierras. Lo escribieron fue personas que no tenían nada que ver con nuestro país. Usted ve que hay mucho escrito de franceses, hay mucho escrito de suizos, de alemanes, pero ningún colombiano escribió sobre la cultura. La Biblia que tenemos nosotros, el compendio, lo escribió Guillermo Bahía. Yo tuve un encuentro con Guillermo Bahía, con el maestro Guillermo Bahía, en 1992, creo que fue. Perdón, 94. En Armenia. Y cuando nos sentamos los dos a practicar, lo que el máximo que él conocía del llano, y escribió con tanta propiedad del llano, ¿no? Lo máximo que él conocía del llano era aquí la vereda de Apiay. No más. Y él escribió con una propiedad del llano. Pero usted ve un escrito Tomás un escrito también que hay de ese sí era un investigador francés, se me escapa el nombre, y escribe, y lee la parte que escribió él, y lee la parte que escribió Guillermo Bahía, y hay mucha coincidencia. Entonces, ¿algo más? Claro que sí. Dentro de su proceso de enseñanza, ¿qué tan importante es preservar el hecho histórico y qué realiza para preservarlo? Vuelvo a lo que le dije. Un hecho histórico basado en qué. Te hace una pregunta suelta. Díganme para ustedes, ¿cuáles son las personas más racistas de nuestro país? Yo diría que los bogotanos. No, hay unos más racistas que nosotros. ¿Los mismos de la costa? ¿Ah? ¿Los mismos que la costa? ¿De la costa? Las personas más racistas del país son las mismas comunidades negras. Ellas no permiten que usted se meta con ellos para nada. Históricamente hablando, ellos se maquinaron una historia tras de sus vivencias. Los colombianos jamás utilizamos turbantes. Nunca. Los colombianos cuando salen a bailar los de la costa, sea Atlántica o sea Pacífica ya, lo que los más identifica a ellos que porque su cercanía con África son los vestuarios donde ellos salen como con trajes que tengan algo que ver con leones o con tigres, por los vestuarios, que lo han traspasado a las comparsas de carnaval. Y eran que es que mis ancestros son así. Con todo respeto, más de una persona por ahí del mismo de ellos ha salido a decir, si usted se cree africano, pues váyase para África, porque aquí estamos en Colombia. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor. Nosotros históricamente la historia la cambiamos, la adecuamos y la ponemos a como nosotros nos dé.
que es que el tambor viene de África. Sí, pero no el tambor de nosotros. El tambor de nosotros fue creado acá. ¿Sí me entiende? Traen tambores de África, que es que eso le da uno. Y usted ve a grupos folclóricos que son que lo máximo, los mismos allá que hay en, ¿cómo es que se llama esta joda ahí en abajo de Cartagena, de Barranquilla? Esto, San Jacinto no, sino ahí donde se creó la Palenque, San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque hablan un idioma que uno no sabe cuál es. Los ve vestidos o trajeados como africanos. Pero África es grande. ¿Quién me dice de qué parte de África vienen ellos? No, que los trajeron posiblemente no. Porque de todas maneras, los colonos cuando vinieron aquí y traían los esclavos, ellos sabían de dónde los traían. ¿Ah? Que Guinea Oriental, que Guinea Septentrional, que no sé qué. Pero entonces nosotros le creamos la indumentaria. ¿Cómo es? Como decía Pablo Montañez, nos maquinamos un montón de estrellas entre nosotros y no fuimos capaces de identificar una cronología en verdad real que tenga el contexto histórico de nuestra raza. ¿Me entiende? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cómo me escribe usted un bogotano bogotano? ¿Cómo escribo yo un bogotano? Pues no sé, digamos que hay varias maneras, porque si es un bogotano, digamos, actual, pues es muy diferente a un bogotano muy antiguo, en Chapada la Antigua, con su catalejo, con su, digamos que acervo, vocabulario muy diferente. Digamos, eso es un punto de comparación muy grande. Las cosas de comparación, lastimosamente, entre ellos se maneja de esa manera. La parte de ser bogotano antiguo, como decimos nosotros, esos bogotanos antiguos, o rolos que decíamos nosotros, o cachacos, que llamamos nosotros, que eran lo más cercano a los del Corbatín y esto, se permeabilizó también porque a Bogotá, pues como capital de Colombia, le llegó mucha gente de todas partes del país y la transculturizó. Claro. Y muéstreme usted en este momento una danza que usted diga es típica de Bogotá. No. Que ya tenga usted la seguridad que es que sea requete típica. No, lo máximo que le sacará bueno, un maestro será el pasillo La Gata Golosa. Le salen con ese cuento, discúlpeme la palabra, chimbo. Y entonces de ahí para atrás, ¿dónde está la cultura de la sabana? Grupos que se constituyeron alrededor de Bogotá, que pertenecen a la sabana de Bogotá, se apropian de elementos culturales momentáneos. ¿Cómo es posible que la carranga, que usted sabe que la carranga sale hace poco relativamente, llamémoslo de Jorge Velosa, que la empezó a hacer famosa, y ahora usted va a un concurso de danza y por la zona de Cundinamarca y por Bogotá le aparecen con canciones dramatizadas de composiciones de Jorge Velosa? ¿Sí me entiende? sí. O sea, ¿cómo yo hago para justificar ese hecho coreográfico? El famoso dicho estúpido que sacamos todos para justificarnos, que diga, es que eso con el tiempo puede ser eso, entonces yo ya la encasillo, y que la tradición de mis abuelos que se bailaba así, que se reunían en el parque a tomar chicha y así lo bailaban igualitico. ¿De dónde? Muéstreme un escrito que diga, muéstreme una fotografía que diga eso. Y le llevan a usted una fotografía y lo primero que usted ve es que el traje ni siquiera se medio parece a lo que utilizamos hoy en día nosotros. Pero para nada es nada. Una vez estoy yo en un concurso con los del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias en un municipio de Cundinamarca y me llevan, y los del patronato también en su afán de justificar su funcionamiento, lógicamente lo único que me atrevo yo a decir, llevan la ruana, pero una medida, o sea, que tiene que estar, yo les digo, venga,
No es que ellos te llevan la ruana un poquito, pero venga, pero es que esa mierda que cojo con un metro voy la mido, ¿cuánto tiene que medir o qué? No, que es que el machete tiene que ir al lado izquierdo, porque usted le saca con la derecha, pero yo soy zurdo. Yo cómo voy a machetear con la derecha si yo soy zurdo, entonces tengo que tenerla aquí en la izquierda para sacarla para la derecha, para sacarla con. Entonces, ¿cómo se le ocurre eso? O sea, lastimosamente es que no hay una historia clara, no hay una investigación seria y profunda de los hechos culturales del país. Región por región no existe. Y entonces, ¿qué pasa? Está el componente político que como por justificar las vainas, sí, pagámosle al maestro Diego Fernando Rodas para que haga la investigación de los llanos, entonces yo voy y me acerco, llevo una grabadora, entrevisto a los connotados artistas de nuestra región. ¿Ah? Sí, sí. Déjame mitad. Entonces, le investigo a alguien y ya lo digo que es un proceso que se hizo a mi manera. ¿Sí me entiende? Pero dígame usted un proceso que sea serio, en verdad, que exista la región. Pero el político a mí me dice, Diego, es que necesitamos justificar esto. Haga un trabajo. Listo, yo lo hago. Me voy para Arauca. Justifico eso. Le hago el escrito. Le hago todo el cuadro, el marco teórico. ¿Y por qué Diego Fernando Rojas le creemos? Pero nadie ni siquiera se pone a revisar de dónde se nació el contexto, el porqué del contexto, quiénes fueron las fuentes, esas fuentes quiénes son. Vea, leamos quiénes son esas fuentes. ¿Sí me entienden? Aquí han salido un sinnúmero de maestros, entre comillas, ahorita, que se creen lo máximo de folclore y se llaman los auténticos investigadores de la tradición. Lastimosamente para ellos, cuando yo llego a un conversatorio y ellos están, yo los ataco de una vez. Y yo les digo con propiedad, porque no soy la vaca que más caga, ni soy el papá de los pollitos, pero de algo sirve esta historia de vida que la he construido ya por 45 años dedicado ya al folclore, de mis 53 años. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros vivimos convencidos de que históricamente conocemos todos los procesos, cuando es una falencia grande que tenemos. Nosotros no tenemos en verdad una historia realmente, ¿cómo se dice? Realmente y consensuadamente estudiada. Nosotros la hemos creado. Listo, maestro. ¿Usted cómo definiría el folclore llanero? ¿Cómo? ¿Cómo definiría el folclore llanero? ¿Cómo define el folclore llanero? Depende. ¿Cómo quiere que lo defina? Como una palabra global, donde puede entrar a jugar la comida, donde puede entrar a jugar el vestuario, donde puede entrar a jugar la vivienda. Una palabra global. El folclore llanero para mí lo es todo. Si recurro yo a mi concepto del sentido de pertenencia, por ser llanero, nació en un municipio llanero y un portador de tradiciones de la música llanera durante todo este tiempo, digo que el folclore llanero es el mejor de Colombia, por sentido de pertenencia. Sí. Por sentido de vivencialidad, porque lo he vivido. Usted me ve que no he parado de comer las delicias de aquí del llano, choricitas, carnecita. Porque escucho mi música, porque me fascina todo. Básicamente digo que es, en el sentido vivencial, que es lo mejor que es. No lo cambiaría por nada. Definirlo en una sola palabra, en un solo contexto, es muy berraco. Pero para mí el folclore llanero es aquel que hace parte de mi vida, como la de muchos llaneros, y que de muchas personas que no son necesariamente llaneros, porque hay muchas personas que sin ser llaneros tienen más el folclore de nuestra tierra que muchos que son que mucho más de las que la gente que es de acá. Por eso. Y para ellos,
para nosotros, nuestro folclore llanero yo lo encasillaría como una especie de, ¿cómo se llama esto? De una especie de acciones que reseñan lógicamente una región. De encargo, flaco, de acciones que identifican una región histórica, porque el llano le ha dado mucho al país, histórica y demasiado contenido y trasejar cultural. Esa sería como la parte. Y la parte clave sería de que el sentido de ser llanero, hablándolo en la parte artístico-cultural y todo, no es que el sentido de ser llanero no necesariamente tiene que sentirlo, valga la redundancia, la persona que nazca aquí, sino la persona que crea acá, que se crea, que tenga ese poder de conciencia tan bacano de sentirse llanero sin serlo. A nosotros los llaneros no nos hace un sombrero, no nos hace unas cotizas, no nos hace la mamona, ni el bailajoropo, ni montar a caballo, porque hay muchos llaneros como yo que muy poco en mi vida hemos montado a caballo, que no nos queda de cuando montamos, pero no es que seamos llaneros de caballo. ¿Sí me entiende? Así mismo es nuestro pensamiento. Hay mucha gente que dice, oiga, fija, no joda, pero es que usted no es llanero, ¿vale? Porque yo, claro, yo soy llanero, lo que pasa es que a mí me educaron para la ciudad, yo nací en Villavicencio. A mí me enseñaron que cada vez que yo iba a cruzar una calle, yo tenía que mirar arriba abajo, así venía un carro, que hay que pasar la calle. Tuve acceso a la educación, lógicamente. ¿Sí? No me quedaron como en el campo, que usted en el campo ande por el monte y nomás pille donde pisa, a ver si no se chuza, que por aquí hay un río que por otro, eso es lo más, pero entonces fuimos claros. Pero aquí hay mucha gente de que piensan de que hablar todo trabado y hablar todo entrecortado, pues ya se creen pijas y dicen que es lo máximo llanero, ¿no? Un llanero, independientemente de que no nazca acá, es aquella persona que cree y quiere mucho la tierra llana, como usted dice, usted por lo menos. Yo no había visto una persona tan dedicada a esa vaina, que yo decía, este man tan mamón, fue puta, ya, quitarme 10 minutos de mi vida, que yo estoy compartiendo con mi familia, pero listo, ayudémosle porque es que el muchacho está interesado, cuántas veces no lo ha demostrado. Cuando usted bien pudiera haber bajado los conceptos de YouTube, de los videos y toda esa vaina. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo bonito, hermano. Eso no hay, eso el ser llanero, decía un amigo, y decía John Harvey Caicedo, ser llanero cuesta caro. No por la plata, sino por lo que se siente. Listo, maestro. De sus vivencias y experiencias de empirismo que ha tenido frente al folclore llanero, dos que recuerde así más significativas. ¿Vivencias? Experiencias así, vivencias, empirismos. ¿Pero en qué sentido? ¿Jocosos, académicas reales? ¿O qué? Digamos que en la misma parada del folclore llanero que lo estaba, como la definió, que la definió en esos tres conceptos, dos experiencias, digamos, no sé, pongo un ejemplo, que usted, pues en un festival haya visto algo que lo haya marcado para su trascendencia como maestro, como docente, como instructor. Año 1990. Mi padre tendría como 6 días de fallecido. El Festival de Retorno en Acacia se hizo ese día en enero, para el Puente de Reyes. Una de las pocas veces que se ha corrido la fecha, porque el Festival de Retorno en Acacia siempre en octubre. Y yo estaba preparándome con la delegación de Cumaral para asistir, como parejo de baile y parejo de reina. Eran esas conchas acústicas de Bavaria, con altas y con unos tablones grandes y que les clavaban unas puntillas así grandes. Y que como siempre no había unas que se doblaban, entonces no las terminaban de doblar, sino que las bajaban pero le dejaban el cabezote por fuera. Sí. Esa vez yo estaba bailando y yo me quitaba siempre las cotizas para bailar. Cuando agarro y hago el que va a hacer el cambio y entro con el caballo, o sea, taconeado hacia atrás, y el talón de mi pie
se incrustan en el cabezote de la puntilla, ese puntillón grande, y me hace un canal hasta la mitad del pie, todo lo que yo arrastré el pie, en el momento. Ahí fue donde levanté yo la pata y yo empecé a arrastrar la pata y ese dolor tan berraco porque fue que me hizo una canal y empezó a botar sangre. Y yo empiezo a arrastrarme así y cuando termino yo de bailar, el Topo Solano que estaba presentando, que no joda, Diego Fernando, bacano ese paso que hizo, enséñanoslo. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue puta? Es una ambulancia, marica, estoy jodido. Me llevaron, me hicieron un canalete, me hicieron una, pues, por esas puntillas todas hostiadas y todo, me llevaron al hospital, me explicaron Claro. inyecciones, demoré como 8 horas en sanidad y todo, y me sacaron luego del hospital. Y yo llegué con esa, pues en esa época eran tan ordinarios para colocar, bueno, ordinarios, sino que así se utilizaba, que les para, porque las gases y todo eso, llegué con ese pie vendabote y todo, y me senté donde hacíamos parrando, y cuando me dice uno de los compañeros, se toma una Coca-Colita, dije, no, ¿qué Coca-Cola? Ni que nada, traiga aguardiente, que se me cura con aguardiente. Y empezamos a meterle aguardiente y uno ahí jodido con la pata hinchada, y esa fue la primera. Ahí fue donde nací donde yo empecé a hacer el paso del renco, que yo le llamé el paso del renco. Y entonces, que inclusive otra anécdota sobre esa misma. Una vez dijeron, no, es que ese es el paso de la vaca renca. Yo, ¿cuál paso de la vaca renca? Usted se renquea una vaca y no se le levanta, ni le camina, ni le da un paso, ni para los putas. O sea, que no, sino que yo le dije el paso de la vaca renca. Otra vez fue cuando, eso fue por el año 94. Yo estaba concursando en Barrancaupía, ese año que es segundas, detrás de Ernesto Sepúlveda, el Sapo, Jorge Rodríguez Condal, que eran de terceras. Y estábamos celebrando el cumpleaños a Osvaldo Bracho, que en paz descanse, cantante de Frente a la Vida. Pienso cada vez que veo mi mamá, ya falleció también hace mucho. Y estábamos ahí tomando en un parque y pasaban las muchachas, ya habíamos amanecido. Ay, Osvaldito, feliz cumpleaños, y se iban. Ay, Osvaldito, y se iban. Uy, gracias, muñeco, gracias. Osvaldito, entonces, Eduardo Mojica, que en este momento en ese momento eran unos cantantes duros de la música llanera, también Borrecia. El berraco le dijo, oye, Osvaldo Bracho, usted le dicen alambre dulce. Y Osvaldo Calarata dice, oye, ¿por qué mosca? ¿Por qué me dicen alambre dulce? Ataja, pero no puya. Salió la famosa de que alambre dulce, uno ataja, pero no puya, lógicamente por eso le dicen alambre dulce. Entonces, son dos anécdotas, de eso llamamos nosotros cachos, porque son vivencias que hemos tenido entre la parte. Una vez también a mí me pasó que una vez yo llegué a jurar un concurso a un municipio X, si no estoy mal, creo que fue a Belén, Boyacá, fue en el año 94, 95. Y yo llegué tardecito, entonces yo me hice en el público. Y están hablando sobre los trabajos y se acerca un muchacho por ahí del valle y empieza a hablar de un trabajo de los llanos, ¿no? Y cuando el man dice a lo último que quién le investigó, quién le dio la... Ah, no, el hombre dice que los agradecimientos, dice, no, yo quiero agradecerle mucho al maestro Diego Fernando Rojas Parra de Villavicencio Mete, de la Corporación Danzar, él fue el que me enseñó, él lo contraté yo y leí los talleres, y, o sea, un resto de cosas. Y yo no conocía a ese muchacho. Yo estaba ahí en el público, no me habían presentado, yo estaba en el público y todo, y el muchacho empezó a hablar de mí, eso, mejor dicho, me puse en un monumento. Yo dije, vea, pues, y cuando como a las 3 horas que nos encontramos ya en el coliseo y van a empezar a presentar el jurado, claro, en esa época no decían quién eran los jurados, ¿sí? Y estaban todos los directores allá al frente, eran como unos 40 grupos en esa vez que fueron, 45 creo que fueron. Y estamos de jurados César Monroy, Luzmeri Cardona, Omar Gastelbonde y llegó Fernando Rojas. Claro, y cuando dicen el presentador, pues tampoco se había tenido en cuenta esa reunión y todo. Llegamos ya todos con los trajes, yo llegué con un sombrero, llegué una ruana porque hacía mucho frío, eso fue en Belén, Boyacá, sí, hacía mucho frío. Y cuando llegué dice, no, y el maestro Diego Fernando Rojas Parra, ese muchacho me miraba y yo, pues, yo dije, de pronto yo en la reunión de atrás, cuando el hombre me había dicho que
era que yo le había montado todo eso y que lo que él mostraba, porque yo no sabía qué era lo que iba a mostrar, ¿no? Cuando dice, no, y que el maestro Gorra es un gran amigo mío, gracias a Dios, yo le agradezco al que me enseñó y todo, y yo estuve al frente de él y me reconoce, no, ni me saludó siquiera para yo decir, y cuando, en la presentación, claro, cuando dice el cuarto jurado, maestro Diego Fernando Rojas Parra, Villavicencio Meta Colombia, ese muchacho casi se desmaya ahí, porque está diciendo las puras mentiras, entonces esto fue también algo como que, y yo pues, son anécdotas como chistosas, ¿no? De que le pasan a uno, ese fue por lo menos eso. Sí. Maestro, ¿cómo definiría joropo? ¿Como baile? Como baile y como todo, como un todo también. Joropo es en la idiosincrasia del llanero. El joropo encierra todo. La palabra joropo encierra todo, no solamente baile. Joropo es la música, es la tradición oral, es la culinaria, la comida típica, es la vivencia, es el entorno donde vive. Joropo encierra todo esto. Joropo no solamente es baile. ¿Sí me entiende? Joropo es la música, el canto, el poema, o sea, las tradiciones orales, la vivienda, el entorno en que nos creamos nosotros. Todo eso es joropo para nosotros. Listo. Aquí ya vamos a empezar a hablar un poco más acerca del joropo en el hecho artístico como baile. Y yo quisiera que me dijera qué diferencia se encuentra entre el joropo criollo y joropo académico. El joropo académico es aquel donde toda persona ha tenido una incidencia para su práctica o para su aprendizaje o para su ejecución. Ha tenido una persona que lo guía. ¿Sí me entiende? El criollo es aquel que hace uno por naturalidad. Que se toma unas 2 copas de aguardiente o está uno en recoche y se pone una bailar joropo. Ese es el criollo. Que no tiene ningún manejo, entre comillas, estético, pero no llamémoslo estético, aquí es que el joropo es desordenado, no, sino estético, pues, o sea, que le coloquen un orden cronológico para su ejecución y todo. Eso es lo que me refiero. Listo. Eso le da paso pues a la siguiente pregunta. ¿Y qué particularidades se encuentra entre el sistema corrido, el sistema por derecho y qué particularidades también encuentra en la chipola? ¿En qué? En la chipola. Son golpes. A mí me da risa porque todo el mundo habla de chipola hoy y nadie baila chipoleado. Nadie. En acá ya no, que es que la chipola es la entrada que se le hace en la parte musical que tiene que hacer la entrada. No, la chipoleada era nosotros bajar el cuerpo completo. Era eso, pum, tum, 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 tum. Con mi pareja yo tenía que chipolear. Esto se le llamaba chipolear. Ese movimiento que yo hacía le llamaba chipolear. Pero aquí lo estoy haciendo muy brusco para que usted lo mire. Pero era cadencioso. Esto era chipolear. De los pies nada. Eso es pura y física. ¿Sí me entiende? Sí. Ahora salieron con el cuento de que cuál es el sistema del corrido, de cuál es el sistema atraviesa. O sea, yo tengo que ser músico para ser bailador de joropo. No. Nosotros vamos con la música en el oído. La ejecución de nosotros, por lo menos mía, va en lo que dice el oído. Yo sigo el bajo, yo sigo el arpa. Pero ellos, mire, esa es la discusión que yo tengo. Es que tiene que irme en la línea. Dígame usted cuál es la línea. ¿Una línea Troya o qué? Y son los que más rápido se salen muchas veces queriendo o sin querer, o no sé si se harán las huevas, pero son los primeros que cuando sacan un zapateo se salen de todo contexto y estructura musical del arpa o de la bandola. Esa vaina no existe en el baile del joropo. Muchas veces nosotros ni los bailadores nos damos cuenta cuando nos cambia el ritmo. ¿Cómo será las personas que están aprendiendo hasta ahora? Que pasa de un pasaje de una vez a un pajarillo. Sí. Entonces, uno la lleva porque uno ya sabe cómo va y todo. Las estructuras son tan mecanizadas ahora. Antiguamente no se hacía. Usted antiguamente iban a un concurso y le colocaban en un sombrero, le colocaban todos los golpes. A mí una vez, hace muchísimos años, en un concurso en San Martín me salieron en las 2 presentaciones, en el público y en el privado, me salió pasaje.
Uno cómo enamora a un público con el pasaje. Sí, ¿Sí me entiendes? sí, Y era gabán, era pajarillo, era zumba que zumba, era 6, era guacharaca, era chipola, era 6 corridos, 6 numerados. Pero esa mierda de que pasaje gabán y pajarillo, pasaje gabán y guapa, pasaje y guapa, o sea, no, nosotros lo hemos convertido así. Pero vuelve, le digo, el joropo es un baile. No mecanizados para hacerlo una estructura musical. El joropo lo bailamos con este, no con este. ¿Sí me entiendes? Esa es mi sí, definición. Y claro que sí, esa, y maestro. esa, y esa va a levantar mucha ampolla, ¿te acordarás de mí? Porque hay gente que sí le dice que es que la medida tiene que ser importante, ¿no? No estoy diciendo que no sea importante, pero es que usted conoce un buen bailarín cuando sigue la rítmica ustedes aquí. Sí, sí, señor, tiene toda la razón. Maestro, según sus investigaciones y conocimientos, ¿de dónde proviene el joropo? Para mí, eso no proviene de ningún arabismo ni ningún árabe. Joropo es por la pronunciación que se le daba antiguamente a la, a la, al que, a la, se le daba la pronunciación del llanero. Se definía que iba a haber que iba a haber un parrando, se decía parrando, ¿no? En el Soropo de tal, el Soropo era la casa mía. Pero entonces luego quitaron por cuestiones de ya del movimiento, del dialecto, del hablar, de definir, decía, no, hay joropo en tal parte, donde Carlos hay joropo, donde David hay joropo. La palabra fue algo que representaba, ahí por eso es que digo yo que representa todo, la comida, porque cuando uno decía que había joropo en la casa de David, ya sabía uno que había comida, que había música, que había canto, que había baile, que había de todo. ¿Sí me entiendes? Y que hay mucha gente que dice, sí, que los parrandos duraban 3, 4 días, pero muéstrenme primero que haya durado 3, 4 días. ¿Sí me entiendes? Esas son formas exageradas también de decir de que se fumaban los joropos. Nosotros somos seres humanos comunes y corrientes. No somos tampoco unos supermanes. Y también teníamos nuestro aguante y nuestra capacidad. Nos daba sueño como todos, íbamos y dormíamos y seguíamos parrandeando, eso sí. Pero no que duráramos 4. Yo le digo que parando de 4 días seguidos es cuando yo estoy todos los 4 despierto. Pero Claro, ningún ser humano lo hace. El joropo, lógicamente, es el, a la construcción, a la levantada de las paredes de la casa se les decía ensoropar. ¿Qué era ensoropar? Era coger y hacer, se me olvida el nombre, barro, boñiga y pasto, y hacer como la masa, que muchas veces se pisaba, otras veces con la mano, pero en las guayas, meterla en las cañas que había para levantar las paredes, a ese proceso que yo estaba como decir pañetando, decimos hoy en día para las paredes que estamos pañetando, se llamaba ensoropar. Ensoropar se llama ensoropar. Entonces, ese ensoropar se le hacía a las casas, a las paredes de las casas y se empezaban a levantar de abajo hacia arriba. Entonces se empezaba a golpear que para afinar con un poquito de agua luego que ya para pulirlas se llamaban ensoropar. De ahí viene la palabra soropa. Ahí la pronunciación de nosotros le dimos ese nombre, joropo. listo. Eh, dentro de mi proyecto, maestro, está dividido en tres componentes. Uno es el artístico, uno es el pedagógico y uno es el investigativo. Yo lo posiciono a usted dentro del investigativo, ¿sí? Quiero que me hable de Diego Rojas dentro de ese componente investigativo. ¿Qué le ha aportado Diego Rojas al folclore, al joropo, desde ese componente investigativo? Yo creo que lo más acertado que le ha yo aportado es el manual pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje del baile de joropo. Ese manual pedagógico es el único que existe. ¿Usted no lo tiene, no? No, 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 yo no lo tengo. Ahorita me acuerda por el WhatsApp y se lo envío inmediatamente. Listo. De escrito tiene poco, pero entonces, ¿qué pasa? Es un componente, es una cuestión donde uno básicamente aprendiendo una técnica mexicana. Esto, puta, espera que se me va a acabar la batería. Con ese componente pedagógico y siguiendo ese modelo mexicano, uno aprende a bailar leyendo, pero no leyendo notas, sino leyendo figuras. Usted ahorita se va a dar cuenta cómo es y usted lo coge
se sienta y lo practica ahí sentado, lo practica usted sentado y siguiendo paso a paso los ejercicios. Se llama un manual pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje del baile del joropo. Eso es, entre los escritos, es el que más tengo. ¿Por qué? Porque en la parte de investigación es el que más ha llamado la atención. Y buscando de qué forma todos, a mí me golpearon, ¿no? Que eso no servía, y usted se da cuenta, y yo estoy más que seguro que va a decir, sí, a mí me enseñaron a dar joropo así. O sea, es un manual que usted lee, mira, y hace los ejercicios, y usted así se aprende, y están todos los pasos ahí. Lo otro, la creación de los congresos y los diplomados. Tanto así que me conseguí con la Titalaquia, que ellos nos dieran una página web, y aparte se nos quedaran como con código ICBN, y nosotros tenemos ya libros, ¿cómo se llama? Ya tenemos publicaciones con registro ICBN internacional. Entonces esas son las dos partes que más han... Y lógicamente, pues ustedes saben, y ustedes me han escuchado hablar a mí, han escuchado hablar cualquier otra cantidad de maestros, entre comillas, y ustedes saben que la diferencia de uno es porque es más que todo vivencial. Sí. ¿Sí me entiendes? Todo le leen, le escuchan, le dicen, y sacan palabras y términos técnicos. Que como yo digo, si para buscarse usted palabras y conceptos técnicos, entra a internet. Sí, sí, señor. Listo, maestro. Y la última pregunta, ya para terminar. ¿Qué autores bibliográficos considera que han ayudado a su formación y enseñanza del folclore? Cuando hablo de autores bibliográficos es netamente que tengan escritos, digamos que publicados, lo que usted me decía, ya con normas internacionales y todo eso. ¿Llaneros o cuáles? ¿O todo? No, los que hayan sido referentes para Diego Fernando. No importa que Mire, sean sí, fuera de Colombia o otro. el primero que me leí, lógicamente yo creo que nos pasó a todos, el compendio de Guillermo Abadía Morales, porque ese es como el ABC, la Biblia de nosotros. Sí. Luego existen los libros y los escritos de Alberto Londoño, que es Danzas Colombianas. Existe el ABC del folclore, creo que es que se llama también, y otro con enseñanza de danzas. Existe Oscar Baos, que Oscar Baos nos trabajó mucho con la parte lúdica, no sé si tú lo hayas escuchado. Oscar Baos, un gran escritor de Medellín, investigador, tiene 3 libros que vale la pena leer. Marta Lucía Jiménez, que me la vine a encontrar, a conocerla personalmente, ahorita es docente mía en la profesionalización en danza con Antonio Nariño. Ella también tiene un libro muy interesante de las rondas y juegos infantiles, muy interesante. En ese me basé yo en los 90 para trabajar yo lo que es la predanza. Existe Miguel Ángel Martín, a que yo le hice un montaje coreográfico espectacular en la apertura del torneo número 50 acá en Villavicencio, que a ese montaje le llamé Pasos por los Caminos del Pasado. Esa partecita la tomé de una parte del libro del folclore llanero. Existe a nivel Latinoamérica, tengo a Miliaón de Perú, tengo a los hermanos Alcoba de Argentina, tengo a Graciela Pons de Argentina, tengo a Blanca Eva González Monroy de México, que con Blanca Eva, aparte de enseñar mucho, aprender mucho, con ella aprendí mucho fue a manejar lo que es la gestión cultural, la verdadera gestión, ¿sí? No, saliendo un poquito de la parte cultural folclórica, pero la parte cultural de formación. María Teresa Gómez Aldaña, Margarita Más, mexicanos, todos son doctores. Hay 5 mexicanos más, pero se me escapan los nombres en estos momentos. Se los hago llegar luego por escrito, porque en verdad son personas que valen la pena y son personas que he traído aquí a los congresos y son personas muy valiosas para la cultura, demasiado valiosas. Entonces, César Monroy, como ya te dije, Cristian Rafael Pacheco Arrieta, danzas de carnaval de Barranquilla. No, yo creo que también lo que más se ha aportado a mí en la parte de investigaciones, de trabajos de recopilación y todo, son las charlas o los terceros tiempos que encuentra uno en los encuentros. Usted sabe que sentarse uno a tomarse o una cerveza, una aguardiente y hablando mierda uno de todo, que hasta rajan de uno raja de todos, pero aprende mucha conceptualización y es muy bacano. Son muy enriquecedores esos momentos. Y yo creo que todos han aportado algo para mí, bastante. Juan David, José David, Miller,
Kiko, Gaitán, bastantes que hay por ahí que hemos aprendido mucho de todos. Y pues ahí estamos. Listo, maestro. No, nada, ya con esto terminamos, de verdad. Que muchísimas gracias